grabar esto para los que no pueden estar en la clase el día de hoy. Y bienvenidos a todos ustedes. Esta es la quinta clase en nuestro curso Las Enseñanzas de Jesús. Seguimos estudiando quién es Dios y lo que hace y ha hecho por nosotros. Ya pasamos una clase estudiando la persona y el trabajo de Dios el Padre. En las últimas 3 clases vimos el trabajo y la persona de Dios el Hijo. Y ahora en esta clase y la que sigue vamos a ver la persona y el trabajo de Dios el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Así que comencemos con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Oremos. Querido Señor Jesús, te agradecemos que no nos hayas dejado sin el Consolador. Te agradecemos por enviarnos el Espíritu Santo después de tu ascensión al cielo. Enséñanos más sobre él hoy en nuestra lección. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Muy Amén. bien. Ok. Comencemos Amén. con las preguntas de repaso que yo puse en el grupo de WhatsApp. Preguntas que repasan el contenido del video que ustedes miraron. La primera pregunta fue la siguiente. ¿Con qué nombre llamó Jesús al Espíritu Santo cuando prometió enviarlo a sus discípulos después de que se ascendiera al cielo? ¿Qué nombre? Consolador. Ok. Consolador. Alguien ya contestó. ¿Alguien quería agregar a esa respuesta? Yo veo que Sí, pastor, yo. Arturo levantó su mano. Adelante, Arturo, ¿sí? Sí, bueno, esto que dijo el hermano es cierto y se basa en el versículo de Juan 14. Dice, yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que les ayude y esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad. No los dejaré huérfanos. El consolador es Dios, el Espíritu Santo. Ok, muchísimas gracias. Sí, en ese versículo y en otros, en esa sección de Juan, capítulos 14 al 17, Jesús llama al Espíritu Santo el Consolador. Camilo levantó su mano. Camilo. Sí, también el mismo versículo habla que también lo llama como el Espíritu de la verdad, o el Espíritu de verdad. Ok, porque nos revela la verdad en las palabras de la Biblia y nos hace confiar esa verdad también. Entonces es un título muy apropiado para él. Excelente. Esto es lo que vieron en el video. El nombre especial que Jesús da al Espíritu Santo es el Consolador. Uno que viene a tu lado para rendirte ayuda. Sería otra forma de traducir esa palabra en el griego. ¿Y qué es la ayuda que prometió? Pues vemos en Juan 14, 26, donde Jesús lo llama el Consolador. Jesús dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ustedes pueden pensar en el mismo apóstol Juan allí. Él estaba en el aposento alto con Jesús el Jueves Santo cuando escuchó esas palabras. Y ustedes saben que esa noche Jesús habló con ellos por mucho tiempo. O sea, capítulo 13 hasta el 17 de Juan son una conversación que Jesús tuvo con ellos esa noche. ¿Cómo puede ser que Juan recordó toda esa conversación perfectamente? Pues el Espíritu Santo le ayudó. Eso es lo que Jesús prometió. Él iba a enseñarles todas las cosas y recordarles de todo lo que Jesús había dicho. Y qué bueno para nosotros, ¿verdad? Porque ahora podemos saber que las palabras de los apóstoles en la Biblia son la verdad, sin errores. Y así, por medio de la misma Biblia que Dios inspiró, el Espíritu Santo sigue enseñándonos a nosotros la verdad y haciéndonos recordar lo que Cristo dijo por medio de la palabra. Y eso es como Él nos consuela, ¿no?
Pronto Jesús iba a quitar su presencia física de entre los discípulos. Ellos tenían miedo, estaban angustiados. Él les prometió que el Espíritu Santo iba a recordarles de lo que Jesús había prometido y hecho y dicho. Y así, en el trabajo y las palabras de Jesús, el Espíritu iba a darles consuelo. Muy bien. Ok, a la siguiente pregunta y al final de esta introducción, este repaso, podemos tomar sus preguntas. A ver si tienen dudas. ¿Cuál es la evidencia bíblica de que el Espíritu Santo es Dios? ¿Qué evidencia bíblica hallaron en el video o en sus Biblias que el Espíritu Santo es Dios? Marta levantó primero su mano. Marta, ¿quiere contestar esta? ¿Me escucha, pastor? Sí. Solo Dios es omnipresente. El Espíritu Santo hace cosas que solo Dios puede hacer. El Espíritu Santo participó de la creación del mundo. Y el Espíritu de Dios estaba sobre la superficie de las aguas, al igual que el Padre. Excelente. Muchas gracias. Ok. Sí, sí. José Aponte levantó su mano también. José Aponte, ¿quiere contestar también? Sí, buenas noches. Buenas noches. Quiero decir que toda la Biblia es una evidencia de la existencia del Espíritu Santo, pues la Biblia fue elaborada por muchos hombres inspirados en el Espíritu Santo que envió Dios para su escritura. Eso en particular, toda la Biblia. ¿Cómo es posible que coincidan en las mismas escrituras, versículos muy bien parecidos en sus elementos escritos, estando en sitios totalmente diferentes, bastante retirados unos de los otros? Es producto precisamente de la inspiración a través del Espíritu Santo enviado por Dios. Y hay muchos ejemplos en la misma Biblia, ¿verdad? La hermana acaba de mencionar uno. Cuando fuimos creados por Dios a través del Espíritu Santo, fuimos creados por el Señor. Y hay otros muchos ejemplos que quisiera nombrar uno, por ejemplo, el caso de Elías y Eliseo, ¿verdad? Que Elías tenía a Eliseo como su discípulo y Elías quería seguir el ejemplo, Eliseo quería seguir el ejemplo de Elías y reclamaba más llenura, más Espíritu Santo, no para superar a Elías, sino para tener más del Espíritu Santo y hacer mejor los trabajos que Dios mismo le había asignado. Gracias. Entonces, el hecho de que el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios, como dice la Biblia, ¿verdad? Que fueron inspirados, impulsados por el Espíritu Santo, pero también lo llamamos la palabra de Dios, pues es porque el Espíritu Santo es Dios. Muy bien. Entonces, en el video ustedes vieron lo siguiente. En 1 Corintios 3:16, el Espíritu Santo es llamado Dios. Dice ahí, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? O sea, son templo, morada de Dios, dice. ¿Y quién es el que mora en ustedes? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es Dios. También la Biblia no solo le llama divino, también le da atributos divinos, como mencionó Marta. Bien, la Biblia dice que solo Dios es omnipresente, pero en el Salmo 139, versículos 7 al 8, ahí dice el salmista, ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? La implicación es que no hay lugar en donde podemos, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está en todo lugar, en todo momento, porque Él es Dios.
junto con el Padre y el Hijo. Génesis 1 al 2 fueron citados también, que estaba activo el Espíritu Santo en la obra de la creación. Que Dios en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, otro versículo que afirma que el Espíritu Santo es Dios. En el principio, antes de que cualquier otra cosa existía, Él estaba. Él es eterno, junto con Dios el Padre y Dios el Hijo. Y estaba velando sobre las aguas, moviéndose sobre la superficie de las aguas cuando Dios empezó su obra creadora. Bien, hasta allí entonces. Y vamos a ver más versículos a lo largo de esta clase, que el Espíritu Santo es Dios. Hasta allí, ¿alguna pregunta tienen ustedes? Sobre las preguntas de repaso, lo que vieron en el video. Ok. Excelente. Yo veo que Lola levantó su mano. Lola. Gracias, pastor. También lo vemos en Hechos 2, versículo 4, donde estaban en la fiesta, celebrando todos reunidos en la fiesta de Pentecostés, donde se aparece el Espíritu. Dice así: fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Okay. Sí, el Espíritu Santo hizo varios milagros ese día cuando llegó. Les dio el poder de hablar en otros idiomas y también lenguas de fuego sobre sus cabezas, sonido de viento de ráfago, o sea, un fuerte viento produjo ese día. Entonces, sí, esos milagros demuestran su omnipotencia también. Gracias por compartir. Marta tiene pregunta. Marta. Sí, pastor, el Espíritu Santo es un Dios personal. Él nos renueva y nos da la fe. Él mora en nosotros en una relación personal que tenemos de Él. En Hechos 5, 1 al 11. Ok, sí, Él es un ser personal. Es Dios y también es un ser personal. Vamos a enfatizar eso también un poco más adelante en la clase. Sí, gracias. Ok. Arturo Navarrete, por favor. ¿Tiene pregunta, Arturo? Sí, pastor, sigue adicionando o comentando lo que dicen los hermanos y las hermanas. Aquí hay algo muy interesante, ¿no? El Espíritu Santo, pues se considera que es un espíritu, y los espíritus no se ven, pero se nos ha dado la idea, o así yo lo he entendido, de que es una persona y en algunos momentos dice que esa persona se entristece, se alegra, se constriñe, es decir, es una persona que vive situaciones y emociones que supuestamente si es un espíritu no lo debería de vivir, pero lo vive junto con nosotros, de tal manera que nosotros tenemos que tener cuidado de nuestra forma de sentir, de actuar, porque Él vibra todo eso junto con nosotros. Y por otra parte, hay un versículo bíblico que a mí me tiene pues, con mucha atención, en el que dice que la persona puede blasfemar sobre lo que quiera, pero jamás blasfemar sobre el Espíritu Santo, porque entonces se condena a juicio eterno. Ese es mi comentario, pastor. Gracias. Ok, sí, gracias. Sí. Vamos a usted dio muy buenas evidencias del hecho de que es un ser personal el Espíritu. No es simplemente una fuerza o un poder o un nombre para la presencia de Dios, porque se le atribuyen atributos personales, o sea, se entristece, Él consuela, Él enseña, Él habla, hace cosas que un ser personal hace. Entonces eso nos da de saber que sí, Él es Dios verdadero que se relaciona con nosotros personalmente. Muy bien. Ok, pregunta tiene José. Levantó su mano José. ¿Tiene una pregunta? Sí, pastor. He estado viendo este tema del Espíritu Santo y saqué aquí más o menos un dato.
dice que el Espíritu Santo nos da poder para testificar. Y también el Espíritu Santo nos capacita para poder llevar el mensaje del Señor, porque ahí en el libro de los Hechos vemos cómo Dios, ¿cierto?, usó a los apóstoles ahí, dándole esa gracia, esa sabiduría que solamente Dios puede dar, Sí. y dar a conocer a las personas. Sí, Eso es sería otro trabajo, gracias, otro trabajo que Dios en la Biblia designa al Espíritu Santo. Nos capacita y empodera para llevar la buena noticia de Jesús con otros. Gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más. Lo siento, vamos a tomar más tiempo más adelante en la clase para otras preguntas. Bernie Rodríguez. Bernie, por favor. Una pregunta que me preocupa. Nosotros como seres humanos estamos propensos a pecar, y el Espíritu Santo, cuando recibimos a Cristo en el corazón, el Espíritu Santo también llega a nuestras vidas. ¿Se puede retirar de nuestras vidas si pecamos continuamente? Sí, sí, y eso se enseña en varias partes de la Biblia, pero más claramente se enseña en el libro de Hebreos. Hay una advertencia ahí contra el pecado deliberado. Así seguimos pecando deliberadamente después de haber conocido la verdad, él dice, y pues solamente podemos conocer la verdad si el Espíritu Santo nos lo revela y hace confiar en Jesús. Dice, si uno peca deliberadamente, sigue pecando deliberadamente después de conocer la verdad, ya no hay otro sacrificio para el pecado, solo le espera un juicio, el fuego consumidor de Dios. Entonces, sí, esa es una advertencia muy fuerte contra nuestro seguir pecar, porque podemos entristecer hacia el Espíritu Santo hasta el punto de que Él se retira de nosotros y ya perdemos la fe en Cristo y caemos bajo el castigo de Dios de nuevo. Pero la buena noticia, el otro lado de eso, el consuelo que nos da, es que el Espíritu Santo está trabajando poderosamente por medio de la palabra de Dios para que no suceda eso. Cuando escuchamos la palabra, Él está convenciéndonos del pecado, guiándonos al arrepentimiento, asegurándonos que somos perdonados en Cristo y así fortalece nuestra fe en Cristo para que no caigamos. Sí. Gracias por su pregunta. Ok, vamos a continuar entonces y en unos momentos tomaremos más tiempo para sus preguntas. Hay oí unas manos más y bueno, aquí lo principal de esta clase entonces. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Mencionamos en la primera clase que Dios es uno, pero también es tres. Es un solo ser, pero existe en tres personas. El Padre es pleno Dios, el Hijo es pleno Dios, el Espíritu Santo es pleno Dios, pero no son tres dioses, es un solo Dios. Entonces creemos y la Biblia enseña que el Espíritu Santo es también verdadero Dios. Creemos eso porque la Biblia lo describe así. Algunas personas, como fue mencionado, algunas personas piensan que el Espíritu Santo es simplemente una representación inanimada del Padre o es de una manera poética de describir la acción de Dios en el mundo o una referencia a la fuerza o el poder de Dios. Es decir, que Él es inanimado, que no es una persona, no es un ser personal. Pero la Biblia nunca habla del Espíritu Santo así. Le atribuye características que son propias de seres personales. Se entristece, como mencionamos. Él enseña la verdad y recuerda a los discípulos de la verdad. Seres que hacen esas cosas, que consuelan, enseñan, recuerdan, se entristecen, son seres personales. Y por esa razón, creemos que cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, está hablando del mismo Dios que tiene una relación personal con nosotros, los seres humanos. Bien,
Yo creo que esto se mencionó en el video, pero hay una historia bíblica que apoya el hecho de que el Espíritu Santo es Dios. En la iglesia primitiva, o sea, los días de los apóstoles, muchos de los creyentes dieron dinero y posesiones para apoyar a otros creyentes. Los que tenían pertenencias o terrenos los vendían para poder ayudar a los creyentes más pobres. Y dos creyentes, Ananías y Zafira, hicieron lo mismo. Vendieron algunos de sus bienes y dieron el dinero a la iglesia. Sin embargo, en lugar de decir, le estamos dando a la iglesia parte del dinero que recibimos, eso hubiera sido completamente agradable a Dios, ¿verdad? Una ofrenda, un porcentaje de lo que habían vendido. Pero en vez de decir eso, ellos dijeron, esto es todo lo que recibimos de vender nuestros bienes, mientras guardaban un poco del dinero para sí mismos. Es decir, mintieron para lucir bien entre todos como los generosos, pero todavía poder guardar su amor para el dinero. Mintieron a la iglesia. Y esto es lo que Pedro dijo cuando se enfrentó con ellos. Primero con Ananías y luego con su esposa Zafira. Entonces, ¿alguien puede leer estos versículos? Yo, pastor. Arturo. Sí, dice, entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Okay. Ahí tenemos evidencia que el Espíritu Santo es Dios. En dos versículos, primero Pedro dice, mentirle al Espíritu Santo, y luego le dice, mentiste a Dios. El Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Es la única conclusión que podemos sacar de eso. Y también vemos otra evidencia que el Espíritu Santo es un ser personal. Aquí no es simplemente una fuerza o una energía que emane de Dios. ¿Por qué? Porque no puedes mentir a una fuerza o energía, igual que no puedes mentir a una mesa o una refrigeradora. No puedes mentir a una cosa, pero a una persona sí. Entonces aquí vemos evidencia de esa verdad también. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Santa Trinidad. Okay. Ahora, en la clase que sigue vamos a hablar un poco más sobre el trabajo principal que el Espíritu Santo hace por nosotros. El trabajo principal, pero lo vamos a resumir en la siguiente pantalla. Vamos a ver 3 versículos bíblicos. ¿Alguien puede leer ese primer versículo bíblico que está allí? Pastor. Sí, adelante, por favor. Sí, dile. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:3. Así Excelente. que sigo. Hasta allí. Sí, gracias. Gracias a usted. Gracias. Entonces, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Pues, ¿quién es el que de verdad llama a Cristo nuestro Señor? Somos los creyentes en Jesús, ¿no? Y aquí Pablo dice que uno no puede creer en Jesús sino por el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo por nosotros entonces? Su trabajo principal es obrar la fe en Cristo en nuestros corazones. Sin Él nadie puede creer, pero Él sí obra la fe en Cristo en nuestros corazones. ¿Y cómo lo hace? Tenemos otro versículo bíblico, el que sigue. Marta levantó su mano. ¿Puede leer este versículo, Marta? Sí, pasó. Así que por la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
¿Cómo es que el Espíritu Santo obra la fe en Cristo en nuestros corazones entonces? Por No oír lo la ha- palabra. Muy bien, oír la palabra, sí. No lo hace por medio de un rayo que cae del cielo. No lo hace con el tocar de la mano de otra persona. Obra fe en Cristo en nuestros corazones por medio del mensaje sobre Cristo, por medio de la Biblia. Esa es la herramienta poderosa que utiliza. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. El evangelio, la buena noticia, es la herramienta que el Espíritu Santo utiliza para obrar fe en Cristo en nuestros corazones y así salvarnos. Y eso lo dice en 1 de Corintios 6 también. ¿Alguien puede leer el primer versículo aquí? Ay, perdón, el tercer versículo aquí. Yo, Sí, por favor. habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Corintios 6:11. Ok. Entonces, aquí habla de la salvación que Cristo nos ganó en la cruz, como un lavar, un santificar, o sea, declarar santo y apartar del mundo, justificar, declarar inocente en la corte de justicia de Dios. Pero ¿cómo es que recibimos esas bendiciones? Es por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué? Esas cosas se reciben por medio de la fe y la fe es obra del Espíritu Santo. Así Él está involucrado en nuestro lavar, santificar, justificar también, porque toma lo que Cristo ganó por nosotros y por medio de la fe que Él obra en nuestros corazones recibimos lo que Cristo ganó por nosotros. Excelente. Más sobre eso en la clase que viene. Vamos a enfocarnos más en esa obra tan importante del Espíritu Santo en la clase que viene. Pero quería darles una prevista para repetición es buena a veces, especialmente con un tema tan importante. Bien, ahora unos minutos para preguntas de nuevo. ¿Cuáles preguntas tienen? Gracias. Marcos levantó su mano. ¿Cuál pregunta tiene Marcos? Muchas gracias, pastor. Buenas noches y buenas noches a todos. Yo tenía una pregunta, pastor. En el principio echaban monedas, ¿va? Mi pregunta es que hoy en día es obligatorio el del diezmo, dar diezmo en las iglesias. Como vimos anterior de eso, ofrendaba, ¿va? Porque hay muchas iglesias, casi lo obligan a uno y, ¿verdad? A veces uno apenas pasa, ¿verdad? Esa era mi pregunta, pastor. Sí, gracias por la pregunta. Ustedes van a estudiar ese tema en otro curso que se llama el legalismo. El legalismo. El legalismo, tienen una clase que se enfoca en leyes del Antiguo Testamento que según el Nuevo Testamento ya no aplican. Había muchas leyes en el Antiguo Testamento, sacrificios, lavamientos ceremoniales, cuál comida puedes comer y no. El Nuevo Testamento nos aclara que esas leyes ceremoniales, se llaman, se terminan con la llegada de Jesús. Así que en el Nuevo Testamento, el ofrendar es muy bíblico. Y Dios en el Nuevo Testamento nos da sus consejos sobre nuestro ofrendar, pero dar 10% de tus ingresos no es una ley obligatoria para los creyentes hoy en día. Pero si otros tienen preguntas sobre ese tema, no lo vamos a volver a tocar aquí porque no queremos salir del tema principal. ¿Okay? Gracias, pastor, muy amable. Me pueden mandar un mensaje por interno para más información. Muchas gracias. Ok, ¿cuáles otras preguntas tienen sobre el Espíritu Santo y su trabajo? Luz Marina levantó su mano. Luz Marina, por favor.
Sí, una preguntita, pastor. Bueno, sabemos que el Espíritu Santo es Dios y pues uno lo puede comprobar igual cuando el Señor Jesucristo decía que del pecado imperdonable, ¿no? Que si alguno pues hablara en contra de él y del Padre, le era perdonado, pero si de pronto contra el Espíritu Santo no le sería perdonado. Entonces mi pregunta es, ¿cuál sería ese pecado imperdonable? O sea, que alguien puede cometer que no puede tener salvación. Okay. Sí, gracias por su pregunta. También ese es un tema un poco profundo, pero voy a darle una respuesta breve y si quiere más información envíe un mensaje por interno y puedo enviarle más recursos sobre esto. Jesús en la cruz murió por todos los pecados de todos los seres humanos de todos los tiempos. Entonces, Él pagó el precio para todo pecado. Pero, ¿qué es lo que nos conecta a ese perdón? ¿Cómo recibimos ese perdón? Es solamente por medio de la fe en Jesús. Y acabamos de ver, ¿quién obra la fe en Jesús? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo hace. Entonces, el pecar contra el Espíritu Santo es rechazar de una vez el trabajo del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y pues cuando hacemos eso, no hay posibilidad de tener fe en Cristo y con ese pecado entonces nos estamos condenando, porque sin fe en Cristo es imposible ser perdonado. Entonces habla del rechazar del trabajo del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero como digo, si quiere más información sobre eso, me avisa. Sí. Ok. Gracias. Vamos a tomar unas preguntas más. Pablo Hugo levantó su mano. Pablo Hugo. Sí, pastor. Una consulta. Cuando nosotros empezamos en la palabra y empezamos a creer que Jesús es nuestro Salvador, ¿ya somos sellados con el Espíritu Santo? ¿O cómo nos podemos dar cuenta que somos sellados con el Espíritu Santo? Sí. Cuando la Biblia habla del sellar del Espíritu Santo, está hablando con todos los que tenemos el Espíritu Santo y todo creyente tiene el Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces somos sellados en el Espíritu. Sí. Ok. Muchas gracias. O sea, vale mencionar en todo al Espíritu Santo para ser sellados. ¿Perdón? O sea, en todo lo que nosotros pedimos o nosotros, como decimos, tenemos mucha fe, tenemos que a través del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo es el que obra fe en nuestros corazones para que recibimos todas las bendiciones que Cristo ganó por nosotros. ¿O no entendí la pregunta bien? No, sí está bien. O sea, la pregunta era, yo lo que le preguntaba decir, o sea, a todo lo que nosotros queremos o a todo lo que nosotros nos enfocamos a la palabra de Dios, como que dice al Padre, ¿no? O al Hijo, siempre hay que invocar al Espíritu Santo, en el nombre del Espíritu Santo. Bueno, se puede orar al Espíritu Santo también porque Él es Dios junto con el Padre y el Hijo. Claro, es uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, son tres en uno. Sí. Claro, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sí. Ok, muy bien. Víctor levantó su mano. ¿Tiene pregunta, Víctor? Buenas noches, Dios lo bendiga. Igualmente. Sí. Gloria a Dios. Es bueno que usted dijo que eso es un tema profundo, el hablar de la blasfemia del Espíritu Santo. Porque esa amenaza no es para los redimidos por la sangre de Cristo, es para el que rechaza la obra redentora y el posterior sacrificio de Cristo en la cruz. No quería dejar pasar esta etapa sin mencionar las arras del Espíritu. El Espíritu Santo es la garantía de Dios en nosotros de lo que viene.
Cuando usted me mencionó al capítulo 5 de Ananías y Zafira, vemos que dice, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Y esa es la parte, el ejemplo fuerte del Nuevo Testamento. Por allá por el antiguo pacto se prendieron los hijos de Aarón por ofrecer un fuego extraño y era más visible esa manifestación de muerte en el acto infragante. Aquí en el nuevo pacto tenemos esa parte de Ananías y Zafira y es la parte donde él le dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Entonces, si malinterpretamos esa parte ahí, podríamos decir que un creyente puede tener el Espíritu Santo y también escucharla a Satanás. Y esa es la parte donde Pablo dice que no pueden coexistir el Espíritu Santo y un espíritu que no sea o el espíritu o Satanás. La pregunta sería aquí. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Cuál es su pregunta? ¿Me escucha? Sí, adelante con la pregunta. Ok. El Espíritu Santo ya vimos que es una persona, ya vimos que siente, ya vimos que es Dios. Entonces, cuando Pedro niega a Jesús, no tiene el Espíritu Santo con él. Después vemos en el día de Pentecostés, cuando después de tener el Espíritu Santo, cobra un valor que está dispuesto hasta morir por la santa palabra de Dios. Entonces, la pregunta mía es, ¿niega Pedro a Jesús, aparte de que fue una profecía, Jesús le dijo, porque no tiene en él el Espíritu Santo, o lo niega simplemente porque era la profecía? Bueno, su pregunta, Pedro sí tenía el Espíritu Santo en el sentido de que él ya creía en Jesús en ese entonces. Y, el derramar del Espíritu Santo el día de Pentecostés fue un derramar extra del Espíritu Santo para empoderarles a llevar a cabo su trabajo. Pero aún después de eso, Pedro no era perfecto. Vemos en Gálatas capítulo 1 y 2, Pablo relata una ocasión cuando Pedro estaba empezando a solo relacionarse con judíos y dando la impresión que los judíos eran mejores que los gentiles, y Pablo tenía que reclamarle frente a todos, regañarle por ese pecado. Entonces, el Espíritu de Dios mora en todo creyente. Pero la Biblia dice que tenemos el Espíritu de Dios y también una carne pecaminosa y el diablo afuera que nos tienta. Y sí, creyentes somos capaces de caer en pecado, pero es el mismo Espíritu Santo que Dios nos ha dado y que trabaja por medio de la palabra para guiarnos al arrepentimiento, consolarnos con el perdón, restaurarnos así después de caer y luego empoderarnos para no caer en el futuro también, para resistir el pecado en el futuro. Así que no sé si contesté la pregunta. Si tiene más preguntas sobre eso, me puede enviar un mensaje a WhatsApp por interno, por favor. Ok, amigos, hay muchas preguntas, muchas manos en el aire. Lo siento, vamos a tomar una más. Vamos a tomar una más. Es alguien que no ha podido participar todavía. Abel Villanueva. ¿Tenía pregunta, Abel? ¿Abel? A ver, pastor, buenas noches, Sí. pastor, y buenas noches con todos los que estamos ahí. Sí, con respecto, mi comentario iría en lo que mencionaba la hermana anterior, en cuanto a lo que nosotros en nuestras oraciones, a quién debemos dirigirnos y en nombre de quién, ¿no? Creo que en la Biblia dice que en nuestras oraciones siempre debemos dirigirnos en el nombre de Cristo, ¿no? Sabemos que el Espíritu Santo también es Dios, ¿no? Es Dios, el Hijo, el Padre es Dios, entonces. Pero yo creo que nuestras oraciones siempre deben ir en el nombre de Cristo, porque Él es nuestro intermediario, yo creo. Eso nada más, pastor. Sí, lo interesante es que
la Biblia dice que también el Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestras oraciones. En Romanos capítulo 8, yo creo que es. Normalmente en la Biblia, lo que vemos, el ejemplo de Jesús y los apóstoles, oramos a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Y eso porque Él es quien nos ganó acceso por su trabajo salvador en la cruz. Usted tiene razón. Pero siendo cada persona de la Trinidad Dios, y el mandamiento bíblico es que solo debemos orar y adorar a Dios, podemos orar al Espíritu Santo sin pecar. No hay una prohibición contra eso en la Biblia. Sí. Ok, gracias por sus preguntas y comentarios. Vamos a continuar entonces, porque tenemos un tema bastante profundo para terminar la clase. Mencionamos el trabajo principal del Espíritu Santo según la Biblia, es obrar fe en Cristo en nuestros corazones. Ahora vamos a hablar de un tema que en una práctica que se hace en muchas iglesias. A lo mejor ustedes tienen algunas experiencias con esto o tienen amigos que han tenido experiencias con esto y queremos informarles sobre lo que la Biblia dice sobre este tema. Entonces vamos a estudiar un poco aquí al final qué dice la Biblia sobre el hablar en lenguas. Estudiaremos unos versículos bíblicos y estamos haciéndolo, pensando ustedes, si un amigo tiene preguntas sobre esto, ¿cómo van a contestar? Si un amigo tuyo va a la iglesia y a esa iglesia donde va, él mira que todos están hablando en lenguas y tiene preguntas, no sabe qué pasó, ¿cómo van a contestarle? ¿Cuáles preguntas le van a hacer a él? Entonces, leamos porciones de Hechos 2 y 1 de Corintios 12 y 14, que son los tres lugares en donde más con detalle se habla del don de las lenguas. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que le haría a su amigo si él dice o si ella dice que acaba de visitar una iglesia donde hablan en lenguas? ¿Cuáles preguntas podríamos hacer para ayudarle a ver si es bíblico lo que vio o no? Entonces, primero, ¿cuál fue el don de lenguas en el libro de Hechos? Es una buena pregunta que se puede hacer. Aquí tenemos Hechos capítulo 2, versículos 8 al 11. ¿Alguien puede leer estos versículos? Yo lo leo, pastor. Xiomara levantó su mano. Vamos a permitir que Xiomara participe, ¿está bien? Arturo, usted puede el siguiente, ¿ok? Ok, pastor. Claro. ¿Cuál fue el don de lenguas en el libro de Hechos? ¿Cómo es que lo oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay parto, medos, elamitas, y que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están las de Frigia y Cantilla de los Egiptos y los de las regiones de África, que están más allá del Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos, están los romanos que vivían aquí, tanto judíos. Bueno, como prosélitos y cretenes y árabes y todos los escucharán hablar en nuestras lenguas acerca de las maravillas de Dios. Hechos 2, capítulo 2, versículo 8 al 11. Ok, excelente. Entonces,
Esta es la primera instancia que vemos en la Biblia cuando fue dado este don de hablar en otros idiomas, otras lenguas. Hechos. Y cada vez que o sea, esta es la que se explica en más detalle también. Cuando es mencionado después de esto en el libro de Hechos, no se describe lo que es la lengua. Entonces debemos pensar, lógicamente, que hubiera sido semejante a lo que sucedió en el día de Pentecostés también. ¿Y cuáles lenguas estaban hablando este día? Estaban hablando lenguas que eran conocidas en el mundo. O sea, los mismos discípulos no habían conocido esas lenguas antes porque no eran de esas regiones. Pero milagrosamente, de repente, esos hombres galileos, israelitas, empezaron a hablar en parto, medo, elamita, árabe, egipcio. O sea, idiomas que se hablaban en el mundo en ese entonces. Entonces, esa sería una buena pregunta para hacer si tu amigo tiene preguntas sobre lenguas, ¿verdad? ¿Qué tipo de idioma estaban hablando? Porque en la Biblia vemos el ejemplo que hablaban un idioma que se habla y así, pero en algunas iglesias no hacen eso. Es más un repetir de sílabas que un idioma. Y eso nos haría cuestionar si es el mismo don a que se refiere la Biblia cuando habla del don de las lenguas. ¿Ok? Para su consideración, ¿verdad? Siguiente pregunta, y vamos ahora a pasar a 1 Corintios 12. ¿Cuál es el don más importante que el Espíritu Santo da a todo creyente? En algunas iglesias ponen mucho énfasis en el hablar en lenguas. Pero en el capítulo donde Pablo habla de lenguas, él no hace eso. Él más bien enfatiza otros dones que el Espíritu Santo da. Y vamos a leer estas palabras. ¿Alguien puede leer 1 Corintios 12, 1 al 3? Arturo, por favor. Sí, 1 Corintios 12, del 1 al 11. Hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Okay. Aquí el versículo que vimos anteriormente, ¿no? Nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. El don más importante que el Espíritu Santo ha dado a todo creyente en él es la fe en él, el mismo creer en Jesús. Eso es lo que nos ha salvado de nuestra vida condenada que vivíamos antes, cuando no éramos creyentes, arrastrados hacia los ídolos mudos. Así éramos todos nosotros, pero el Espíritu Santo nos salvó con darnos la fe en Cristo. Ese es el don más importante. Ahora en este capítulo él empieza a hablar de otros dones espirituales y vamos a ver lo que dice sobre ellos. La siguiente pregunta que podemos hacer a base de esta sección es: ¿Dios promete el don de lenguas a todo creyente o en toda época, podríamos decir? ¿Quién puede leer el versículo 4 al 8? Yo, pastor. Por favor. Ahora bien, diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia. ¿Puede seguir leyendo allí? Sí. Dios promete el don de lengua y creyentes de toda época. A otros el mismo Espíritu
le da fe, a otros dones, las sanidades, a otros más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas y otro el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Ok. En cuanto a la pregunta, como el título aquí de esta diapositiva, estas palabras al final son muy importantes. Todo esto lo hace uno y el mismo espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Según a él le complazca, o sea, según a él le agrade. Entonces, hay una promesa en la Biblia que todo creyente va a recibir dones de sanidades, que todo creyente va a recibir dones de milagros, que todo creyente va a recibir don de lenguas. No. El Espíritu Santo da esos dones cuando le agrada a él, cuando él quiere. Ni hay promesa que en cada época los creyentes vamos a recibir estos dones, todos. La verdad es que sí, el Espíritu reparte dones a cada uno, pero como Él quiere. Entonces, si Él quiere hacer cesar un don, bien puede. Esa es su decisión, no es nuestra. Ok, hasta allí. Vamos a seguir y a la mitad de esto puedo tomar unas preguntas y luego continuemos. A la siguiente pregunta. ¿Es el hablar de lenguas uno de los dones espirituales más importantes? Se da esa impresión en algunas iglesias. Y para el amigo sería bueno hacer esta pregunta. ¿Qué tal esta iglesia? Pusieron mucha énfasis en este don como si fuera uno de los dones espirituales más importantes. ¿Qué dice Pablo al respecto? ¿Quién puede leer 1 Corintios 12, 27 al 31? Pastor. A ver, Blazing levantó su mano. Blazing. Amén. 1 Corintios 12, 27, 31. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas y en tercer lugar maestros. Luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Okay. Yo creo que es interesante que en esta lista de dones que el Espíritu reparte, funciones que sirven con sus dones, en la lista, ¿cuál viene último? El don de lenguas. Don de lenguas. Y vamos a seguir leyendo en este capítulo para ver por qué. Es porque Pablo va a decir, los dones que edifican con la palabra son más importantes que el don de lenguas, que a veces ni se puede entender si no hay quien interpretarlo. Por eso él pone en primer lugar apóstoles, profetas, maestros, porque todos ellos proclaman, predican, enseñan la palabra de Dios. Y eso es más importante. Así que no es uno de los dones espirituales más importantes. Según Pablo, hasta él va a decir procurar mejores dones. Otra pregunta que debemos hacer aquí. ¿Todo creyente debe poder hablar en lenguas? Es otra creencia común en algunas iglesias y hacer esta pregunta para su amigo sería bueno poder ver la respuesta bíblica con él a esta pregunta. ¿Alguien puede leer 1 Corintios 12, 29 al 31? Yo, pastor. ¿Está bien? Sí, gracias.
Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. ¿Cómo no es así? Ustedes deben procurar los mejores dones, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Ok, excelente. Entonces aquí tenemos la respuesta clara y bíblica, ¿verdad? Todo creyente debe poder hablar en lenguas. Pablo aquí dice, no es así. ¿Todos tienen este don? No es así. El Espíritu reparte este don como Él quiere, y cuando Él quiere, no hay una promesa para todo creyente que tengamos este don. Yo creo que esta enseñanza falsa daña la fe de muchos. Les voy a explicar por qué. En la clase de la mañana, un compañero nuestro, no voy a decir su nombre por si acaso no quiere que su historia se cuente también en la noche, pero un compañero en nuestra clase contó su experiencia en una iglesia que su pastora le decía que ella tenía que hablar en lenguas. Daba la impresión que si no, no era completa. No tenía la llenura del Espíritu Santo, le faltaba algo en su vida espiritual. Y ella se puso muy triste, deprimida. Lloró mucho por un tiempo porque no podías entender por qué el Espíritu no le dio ese don que su pastor dijo que todos lo debemos tener. Entonces, cuando leímos estos versículos, ella dijo, siento liberada. O sea, estaba equivocada mi pastora. Dios no promete esto a todo creyente. Y vimos otro versículo que dice que no, uno no es incompleto si no tiene este don de hablar en lenguas. Colosenses 2:10 dice que todo creyente en Cristo es completo por causa de Cristo. Dice Pablo ahí, vosotros estáis completos en Él, en Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pastor. A ustedes no les falta ningún bien espiritual. Por la fe en Cristo tienen todo. Pastor. Pastor, quisiera Marta, ¿una pregunta? Quisiera agregar una cosita también, una cosa que me pasó. Yo también participaba acá en una iglesia y nos decían que para poder servir a la iglesia, para poder ser servidor de la iglesia, teníamos que estar bautizados con el Espíritu Santo, hablar en lenguas. Pero entonces yo no alcancé a hacer ese proceso, pero acá donde estoy en otra iglesia, que ya llevo 3 años y medio, gracias a Dios, pues ya soy bautizada en el Espíritu Santo y todo, y yo hablo en lenguas, y estoy terminando mi curso para servir en la iglesia. Ok, sí, ¿cuál es la pregunta entonces? No, pues solamente contarle esa anécdota más o menos que yo he pasado. Gracias por compartir su historia. Sí, le recomiendo yo que usted compare lo que la Biblia dice aquí a la práctica de hablar en lenguas que enseñan en su iglesia, para ver si es bíblica lo que están haciendo. Comparen lo que hacen con lo que la Biblia dice aquí. Sí, sí, señor. Y ahorita en la iglesia que estoy, todo lo que su merced me está enseñando, pues eso también me lo está enseñando la iglesia. Okay. Sino que es un refuerzo que yo quiero aprender más. Ok, está bien, gracias. Muy bien. Vamos a continuar y luego tomaremos unas preguntas, un momento para preguntas. La siguiente pregunta que podemos considerar sobre este tema: ¿por qué es mejor la profecía que lenguas? Y yo creo que voy a explicar lo que es el don de profecía en un momento. ¿Okay? ¿Alguien puede leer estos versículos? David, gracias. David González, adelante. Dice, ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales,
sobre todo el don de la profecía, pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres, y nadie le entiende, porque en el Espíritu habla de manera misteriosa. Pero el que profetiza les habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. Okay. Entonces, diciendo procuren los dones espirituales, él habla de la preeminencia de la profecía, el que profetiza. Debemos reconocer cómo se utiliza esta palabra aquí en otros lugares de la Biblia. Muchos piensan que habla de predecir el futuro. Y a veces eso está incluido en profecía, pero no es el sentido normal o principal de la palabra. Profetizar simplemente significa proclamar la palabra de Dios. Y en el contexto aquí, eso es lo que están haciendo los profetas, lo que profetizan. Los que profetizan hablan con los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. Pues, ¿qué van a decir para exhortar, edificar y consolar? Solamente la palabra de Dios puede hacer eso. Entonces, están proclamando la palabra de Dios. Podríamos decir, están predicando o están aconsejando con la palabra de Dios. Y eso, dice Pablo, es más importante que el don de lenguas, porque el don de lenguas, si no hay quien interprete, nadie entiende, menos es de Dios, y a veces la persona misma no entiende. Y eso no edifica entonces, pero la palabra de Dios sí edifica, y eso es lo más importante, crecer en nuestra fe en Cristo juntos. Por esa razón es mejor la profecía que las lenguas. Pablo continúa con ese pensar. ¿Alguien puede leer los siguientes versículos? Xiomara levantó su mano. Xiomara, ¿puede leer? Xiomara, no le podemos escuchar. ¿Quería leer aquí? Es que tenía apagado el micrófono, pastor, disculpen. No hay problema, sí. Porque es mejor la profecía que lenguas. Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas, más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Hermanos, no sean como niños. En su modo de razonar, sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar, actúen como gente madura. Una pregunta, pastor. Mire, esto de lengua, mire, en la iglesia, yo no sé, en la iglesia, el pastor habla en lengua. La verdad que nosotros quedamos como anonadados porque no sabemos qué dice. Y hasta ahorita estoy mirando esto, que yo estaba ignorante de esto que se está explicando. Pero la verdad que sí tiene razón, porque él habla en lengua, se pone a decir cosas cuando está está en la prédica o haciendo oración y me imagino que se le mete el Espíritu Santo o no sé, pero la verdad que sí habla en lengua y quedó ya no nadar, hasta me distrae, nos distrae, pastor. Sí, entonces a base de lo que estamos estudiando, Xiomara, eso no está bien. Porque según Pablo, el mensaje entendible del Evangelio debe ser el enfoque. Eso edifica. Y si algo distrae de eso, no está bien. Además, vamos a ver en la siguiente pantalla, yo creo que Pablo dice que si no hay quien interprete, debe quedarse callado y no hablar en lenguas. Entonces, si ustedes no pueden entender lo que está diciendo, Pablo mismo dice, no en la iglesia, no en la iglesia con eso. Pero aquí entonces, él dice 5 palabras, prefiere hablar con su entendimiento para poder enseñar a los demás, que 10,000 palabras en una lengua extraña. Está hablando fuerte aquí Pablo porque los corintios estaban portándose como niños, estaban peleando entre sí, unos decían, yo hablo en lenguas más que tú,
y así se sentían orgullosos de sus dones. Él tiene que poner todo en su perspectiva correcto. Entonces está diciéndoles, deben procurar los mejores dones y no pensar en sí mismos, sino en edificar a los demás. Ok, voy a poner en mudo todos los micrófonos, gracias. Vamos a continuar y luego tomemos preguntas que tengan ustedes. Aquí está, ¿verdad? Hay quien interprete. La siguiente, Pablo dice en 1 Corintios 14, 26 al 33. ¿Alguien puede leer aquí? Si gusta, Yo, yo lo hermano. leo. Está bien, está bien. Adelante. Que usted indique, pastor. Arturo, adelante. Sí, está bien. Sí, dice, 1 Corintios 14, 26, 33a. Por lo tanto, hermanos, cuando ustedes se reúnan, tal vez cada uno tenga un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua extraña o una interpretación, pero todo deben hacerlo para la edificación. Si se habla en una lengua extraña, que hablen 2 y hasta 3, pero que lo hagan por turnos y que por uno de ellos interprete lo que se diga. Pero si no hay quien interprete, esa persona debe guardar silencio en la iglesia y hablar para sí mismo y para Dios. Okay. Aquí es otra pregunta al tema, porque es una costumbre en muchas iglesias hablar en lenguas descontroladamente, fuera del orden del culto, o sin intérpretes. Y Pablo prohíbe todo eso aquí. Él dice que debe de hacerse en orden, y si no hay quien interprete, esa persona debe guardar silencio en la iglesia y hablar para sí mismo y para Dios. No debe de utilizarlo en el culto. Yo creo que una diapositiva más y luego tomamos sus preguntas. ¿Alguien puede leer lo siguiente? Otra cuestión que hacer es, pueden controlar su hablar en lenguas. ¿Puedo yo, pastor? Está bien, gracias. De la misma manera que hablen 2 y hasta 3 profetas, y que los demás juzguen lo dicho. Si alguien estando sentado recibe una revelación, el primero debe dejar de hablar. Así todos podrán profetizar por turnos, a fin de que todos aprendan y sean exhortados. El don de profecía debe estar bajo el control de los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Okay. Entonces, la pregunta que surge aquí sobre el don tanto de profecía y el don de lenguas es, ¿pueden controlarlo? Porque Pablo dice que sí, dones verdaderos espiritualmente se pueden controlar. El don de profecía, por ejemplo, debe estar bajo el control de los profetas. El mismo Espíritu Santo que nos dio fe en Cristo nos da dominio propio. Y con ese dominio propio dado por Dios, podemos controlar el don espiritual. Por eso pudo decir en la pantalla anterior, ¿verdad? Que guarde silencio si no hay quien interprete. No es algo descontrolado, está bajo el control del creyente. Así que eso sería otra pregunta, porque en mi experiencia, en muchas iglesias donde se practica eso, se le agarra a uno por decir, o sea, supuestamente el Espíritu Santo, y no puede controlarse. Empieza a hablar en su lengua ahí. Eso no es bíblico. Pablo dice que Dios es un Dios no de confusión, sino de paz. Que el Espíritu Santo nos da dominio para no salir descontroladamente así. Muy bien. Ok, amigos. Hasta allí, entonces, ¿alguna pregunta tienen sobre este tema? ¿Alguna pregunta tienen? Luz Marina levantó su mano, por favor. Sí, pastor. Bueno, tengo varias preguntas porque aquí, pues en mi país, Colombia,
las iglesias somos muy carismáticas, ¿no? Y a los dones del Espíritu, pues más que todo dice la carisma del Espíritu. Entonces, mi pregunta es, ellos dicen, pues nos enseñan que recibimos poder cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo y que una evidencia de tener el poder es el hablar en lenguas, o sea, no como don, sino como bautizo. Entonces, dicen que algunos son bautizados y hablan en lenguas. Cuando es bautizo es solamente una vez y no vuelven a hablarlas más. Y cuando es el don, pues se habla continuamente en ocasiones. Otra pregunta es, entonces, las lenguas angelicales, o sea, que son, dicen que, pues, que son lenguas angelicales, o sea, del cielo, que no se entiende, que es un idioma que pues no se entiende en la tierra. Entonces, quiero que me explique esas cosas y si es vigente, o sea, ¿es vigente hablar en lenguas o simplemente es algo emocional o si es del espíritu? Porque pues aquí en Colombia, en la mayoría de las congregaciones se mueven bajo ese mover que dicen que es del espíritu, pero pues bueno, quiero que usted me lo explique, pastor. Muchas gracias. Sí, gracias. Pues empecemos con la segunda pregunta que hizo, porque es común escuchar eso, que cuando no están hablando en un idioma entendible o por lo menos reconocido en el mundo, ¿verdad? Están hablando en una lengua angelical, dicen ellos. Se debe de reconocer que hay un solo versículo en donde la Biblia menciona lenguas celestiales o lenguas angelicales. Y está en 1 Corintios 13, donde Pablo está enfatizando la preeminencia, la importancia del amor, sobre todo. Y él dice, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no tengo nada. Es obvio del contexto allí que él no está dando una promesa que vamos a poder nosotros hablar en lenguas angelicales, ni está diciendo que él mismo hablaba en lenguas angelicales. De hecho, en la misma lista, en lo que sigue, él dice, si tuviera entendimiento para entender todos los misterios de Dios, pero no tengo... Nadie puede entender todos los misterios de Dios. Él está hablando hipotéticamente, fuera de la realidad. Entonces, lenguas angelicales, eso no tiene fundamento sólido en la Biblia. En cuanto a su primera pregunta, cuando estudiamos lo que la Biblia dice sobre el Espíritu Santo, cada creyente en Cristo tiene el Espíritu Santo. En el momento de creer, el Espíritu Santo es el que obra fe en nuestros corazones y Él sigue morando en nosotros. Es cierto que a través del crecimiento en nuestra fe, Él puede crecernos en los dones que tenemos y también darnos más dones, pero la Biblia nunca promete una experiencia a nosotros como los discípulos experimentaron en el día de Pentecostés. A veces se utilizan las palabras de Jesús para hablar de eso. En poco tiempo, yo los bautizaré con el Espíritu Santo y con fuego. Dicen que todos vamos a experimentar eso. Bueno, vino el Espíritu Santo con llamas de fuego el día de Pentecostés. Pero no hay una promesa que todos vamos a recibir llamas de fuego con el Espíritu Santo en una experiencia similar. De hecho, el versículo antes de esa que cité dice, quédense aquí en Jerusalén. Si aplicamos lo que Jesús prometió ahí a todos nosotros, tenemos que aplicar también el mandato y todos irnos juntos a Jerusalén y esperar. Entonces, no es una promesa para creyentes de todas épocas lo que sucedió en ese día. Ok, gracias por esas preguntas. Vamos a tomar una pregunta más, luego terminamos con una conclusión, una oración. Los que tienen que irse pueden irse, los que quieren quedarse para más preguntas, estoy dispuesto a quedarme el tiempo que quieran. Okay. Marcos levantó su mano. Marcos, ¿cuál es tu pregunta? Gracias, pastor. Está claro, ¿va? Lo que dice la Escritura, ¿va? Somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, a veces nosotros queremos tal dones, ¿va?
y queremos hablar en lenguas o queremos profetizar, pero el Espíritu Santo, Él da cuando Él quiere, ¿va? No da cuando nosotros queremos, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Al momento que nosotros predicamos la palabra, Él está con nosotros porque mora en nosotros. Somos su iglesia, somos el templo, ¿verdad? Entonces yo digo que no importa qué don tiene uno, porque hay dones, a veces el pastor dice, va a limpiar la iglesia, puede ser un don, va a recoger las sillas. Nosotros no nos damos cuenta, pero es el don que uno tiene, porque se le está dando, ¿verdad? Entonces los dones, el Espíritu Santo, quien decide cuando llegue, gracias a Dios, ¿verdad? Y hay que recibirlo, pues, ¿verdad? Okay. Sí, gracias. No promete los mismos dones a todos creyentes. Sí, tampoco promete cuándo vamos a recibir los dones. Tiene razón en cuanto a eso. Y sí, habla en 1 Corintios 12 sobre el cuerpo de Cristo. Y hay partes que tienen funciones diferentes, pero que ningún miembro es menos importante que el otro. Debemos recordar eso. Algunos tienen dones de predicar, de enseñar, que parecen más importantes. Pero Pablo dice que de hecho las partes más débiles son las que merecen más honra. Entonces lo pone al revés. Él dice que los que tienen dones de servir, de ayudar, esos dones son más importantes. Y así nos recuerda que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene el mismo estatus en los ojos de Dios y la misma importancia en su función en el cuerpo de Cristo, aunque tenemos dones diversos. Sí. Ok, gracias por el comentario. Entonces, en resumen, ¿qué podrían decir con un amigo que tiene preguntas sobre eso? Podrían surgir las siguientes preguntas y estudiar lo que la Biblia dice al respecto. Al hablar en lenguas, ¿están hablando en un idioma conocido en el mundo? ¿O es simplemente repetir de sílabas que no es un idioma? Ponen demasiado énfasis en hablar en lenguas. Hablan de este don como mejor que otros dones o dicen que un creyente no es completo sin tener este don. Si es así, no es bíblico. Lo están utilizando como prueba de que la persona realmente ha recibido el Espíritu Santo. Recuerden, Pablo dijo que la prueba de si uno tiene el Espíritu Santo es si un creyente dice con fe en su corazón, Jesús es mi Señor. Esa es la prueba de que uno tiene el Espíritu Santo. Entonces, uno no debe utilizar las lenguas como una prueba. Ni todos van a recibir este don, como dice. ¿Para qué usan el hablar de lenguas? Es para edificar a los demás con un intérprete y no lo usan cuando no hay intérprete. Si no, no es una práctica bíblica. Todos pueden entender el mensaje de los que hablan en lenguas. Si no es así, deben de guardar silencio dentro de la iglesia. Y una pregunta más sobre esto. Y no hemos tocado este tema, pero es importante. ¿Has evaluado las doctrinas de esa iglesia? ¿Son todas bíblicas o no? En Marcos 16, cuando Marcos escribe sobre señales que iban a acompañar el predicar del evangelio de los apóstoles, él menciona lenguas, pero dice que eran para confirmar el mensaje de los apóstoles. Si una iglesia no está enseñando lo que los apóstoles enseñaron, si su doctrina no es bíblica, entonces sus lenguas son falsas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, como vimos, jamás confirmaría errores con una señal de lenguas. No haría eso. Si son para confirmar la verdad de los apóstoles, bueno.
Entonces, uno debe de mirar con mucho cuidado la doctrina que enseña la iglesia. Y si hay un error allí, no deben de involucrarse con lo que hacen. Bien, hasta allí. Vamos a terminar con una oración. Luego me quedo el tiempo que quieran para los que tengan preguntas. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias por el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, nuestro Dios, quien obra la fe en Cristo en nuestros corazones. Te pedimos, Señor Jesús, que utilices tu palabra y que el Espíritu Santo utilice la palabra para seguir convenciéndonos de nuestro pecado, conduciéndonos al arrepentimiento, dándonos fe en que todos nuestros pecados por ti son perdonados y así creciéndonos en nuestra fe hasta la vida eterna. Y pedimos también la ayuda del Espíritu Santo para nuestras vidas, para valorar de verdad esos dones espirituales que edifiquen a otros, que pensamos primero en la palabra, que pensemos primero en otros, compartir la palabra con ellos. Cambia nuestros corazones y nuestras vidas a ese fin. Y es en tu nombre, Jesús, que te lo pedimos. Amén. Amén. Okay. Amén, pastor. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los que Amén, bendiciones.